Hoy es una fecha importante para la ciudadanía y en realidad para las mujeres sobre todo, pero como decía, para los ciudadanos y que se celebra a nivel internacional, mejor dicho, se conmemora a nivel internacional. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Pero aquí, en el Perú, muy poco hay para conmemorar, mucho menos aún para celebrar, porque en lo que va de este Congreso, en lo que va de este periodo congresal, lo único que se ha hecho es retroceder con respecto a los pocos derechos que habíamos alcanzado. Hoy vamos a analizar un poco cuáles son estas medidas puntuales que se han tomado desde el gobierno que atentan directamente contra los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres del Perú y cómo es que eso nos va a costar muchísimos años en restaurar, independientemente de lo que pueda pasar ahora con la siguiente campaña, contienda electoral. Todo lo que ya se ha llevado por delante la arremetida antiderechos desde posturas principalmente conservadoras y religiosas que pretenden engañar a la población con mentiras sobre cómo esto protege a la familia o a los niños, cuando, como ya lo hemos visto ayer, hace exactamente lo contrario. Vamos a empezar haciendo así un breve repaso de lo que les habíamos comentado ayer. Lo que ha hecho Milagros Jáuregui, congresista por Renovación Popular, pastora evangélica, ha sido lograr eliminar la palabra género de todos los lineamientos relacionados con cualquier institución pública o de cualquier normativa que tenga que ver con el ejercicio de la función pública. Y esto ha ido de la mano, por supuesto, con también eliminar el enfoque de educación sexual integral en los colegios. Ella, cuando le preguntaron sobre esto, pues estaba feliz, contenta, dijo que era un gran logro para los cristianos. Partiendo de esa premisa, ya es bastante preocupante que una congresista se adjudique ese poder, porque la congresista puede ser católica, cristiana, apostólica, evangélica, lo que ella desee, pero desde el curul que la ciudadanía le ha otorgado como legisladora, no puede legislar a favor de un grupo en particular. Ahí hay un conflicto de interés y hay intereses particulares que está filtrando en el ejercicio de la función pública. Debería estar prohibido para ella hacerlo, sobre todo en un país que es laico. Lo que vimos ayer un poco sobre esto, y en particular para poder explicarlo ya con más calmita, es que lo que busca es retornar la definición a algo más biológico, señalando que la ley se va a llamar ahora Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. Elimina por completo la palabra género, que tiene que ver, que tiene implicancias directas con que se eliminen palabras como violencia de género, por ejemplo. ¿Cuál es el problema con esto? Porque a simple vista puede parecer que no mucho va a cambiar, ¿verdad? Decimos, bueno, sin embargo, sigue estando la política pública ahí, simplemente se le ha cambiado el nombre, pero no es simplemente se le ha cambiado el nombre. Hablar sobre violencia de género nos permite acceder a un tipo de data, a un tipo de investigación, a un tipo de mirada y enfoque, una estrategia particular que sostiene que los hombres y las mujeres son víctimas de la violencia de maneras diferenciadas, que si bien ambos son víctimas de violencia todos los días en su vida cotidiana, estadísticamente a las mujeres las atraviesan una serie de violencias que a los hombres no tanto o no en tanta, no en la misma medida, vamos a decirlo de esa manera. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, volvamos a hablar sobre la criminalidad, que es un ejemplo muy claro que damos cuando hablamos de estos temas. Los hombres estadísticamente son también víctimas de la criminalidad. Pero ¿cuáles son las causas de la violencia relacionada a criminalidad? Temas económicos, un robo, un asalto, ajuste de cuentas, sicariato, todo a lo que como ciudadanos estamos expuestos debido a la grave situación de inseguridad que vivimos.
Pero las mujeres, por otro lado, y esto no quiere decir que sea más o menos grave, simplemente que existe y que tenemos que tenerlo en cuenta como algo diferenciado, las mujeres son víctimas de otro tipo de violencias, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿A qué te refieres con esto? Me refiero a que, por ejemplo, cuando deciden terminar una relación y su expareja no acepta este término del vínculo, en muchos casos la violencia escala hacia el asesinato, que quiere decir que se produce un feminicidio, que es una tipificación del Código Penal. Otro tipo de violencia, por ejemplo, alguien empieza a acosar a una mujer, caso Ivy Ágreda, que recordamos casi siempre en estas fechas lamentablemente. Caso Ivy Ágreda, un acosador que se obsesiona con ella y que al sentirse rechazado decide asesinarla, un feminicidio, un tipo de violencia diferenciada que no responde a factores relacionados con la criminalidad, ni el sicariato, ni las extorsiones. ¿Y por qué es importante aquí la palabra género? Porque esas violencias están relacionadas a su género, no a su sexo biológico. ¿Qué quiere decir? No han sido víctimas de esta violencia porque nacieron con determinados cromosomas o porque nacieron con determinados genitales diferentes a los de los hombres. Han sido víctimas de esta violencia por cómo se socializa el género. El género implica un tipo de conductas que son asignadas hacia los hombres y hacia las mujeres de manera diferenciada, que establecen cómo operamos y cómo nos comportamos en la sociedad. Quiere decir que responde a factores culturales y no biológicos. Y el eliminar este análisis tan importante hace que la visión del Estado sea mucho más reducida y que sea más difícil atacar las bases y los cimientos de este problema que es estructural. Partiendo de ahí, es grave lo que ha aprobado, lo que ha propuesto y que ha logrado aprobar. Ojo, porque no hay que eximirlos de culpa, con el respaldo de otros 68 congresistas, la parlamentaria Milagros Jáuregui. En segundo lugar, el tema de la educación sexual integral. Lo abordamos también aquí en este programa el día de ayer. Privar a las infancias y adolescencias de educación sexual integral pensando que eso los expone a más violencia o al inicio adelantado prematuro de una vida o un deseo sexual es absolutamente falso y está comprobado con decenas de estudios que señalan que, por el contrario, lo que hace es otorgarles información verídica y de fuentes confiables que los pueda hacer más preparados para el inicio de su vida sexual. Y no solo eso, para prevenir factores como el embarazo adolescente, muy predominante en el Perú, sobre todo en regiones amazónicas, y también el abuso sexual infantil, como lo han logrado diversos ejemplos en escuelas, como por ejemplo en Ucayali, con educación sexual integral, hablándoles a la infancia con claridad, con respeto, de manera progresiva y de acuerdo a su edad, sobre los derechos que tienen sobre su vida, su cuerpo, su indemnidad sexual y cómo protegerse. Y también, por supuesto, no está de más, llegada a determinada edad, también la manera responsable de relacionarse afectivamente con otras personas y evitar embarazos, por ejemplo, que es una problemática tan grande que atañe también a la educación. Pero no es el único, ese fue el que logramos abordar ayer porque son de los más recientes. Pero, por ejemplo, podemos hablar también sobre el aborto terapéutico. Me parece, Vale, que tenemos ahí algunos como cuadritos pequeños que hemos podido identificar de algunos retrocesos puntuales que se han alcanzado gracias a este Congreso. Lo que están tratando de hacer, porque aún no se ha concretado, pero es una iniciativa que tienen vigente, es limitar el acceso al aborto terapéutico en el Perú. En el Perú, el aborto terapéutico es legal desde 1924. Es un derecho que las mujeres tenemos ganado hace más de 100 años. Por lo tanto, limitarlo implica más de 100 años de retroceso. Y en el caso particular de este tipo de aborto, lo que han tratado de hacer es sumamente alarmante porque además no han tenido vergüenza alguna en decir que les molesta que las mujeres puedan acceder a este derecho incluso cuando sus vidas estén en riesgo o incluso cuando este haya sido producto de un abuso sexual.
Lo que hace que sostengan esta teoría de que en el Perú el aborto terapéutico se aplica de manera descontrolada viene a raíz de que en la maternidad de Lima se habían llevado a cabo una serie de abortos terapéuticos, todos debidamente reglamentados, analizados y debatidos por junta médica como corresponde. Acá tengo un pequeño datito sobre cómo se distribuyeron estos abortos terapéuticos que han sido a los que han podido acceder las mujeres en el último periodo de tiempo. Casi el 98% de estos abortos terapéuticos que fueron aprobados tenían como causa principal o estaban relacionados a una malformación fetal grave que hacía la vida absolutamente incompatible fuera del útero. ¿Qué quiere decir esto? Que no había vida viable. Sin embargo, a estos grupos conservadores, liderados y apoyados por la congresista Milagros Jáuregui, les molesta que una junta médica haya determinado que obligar a una mujer a llevar a un embarazo que no va a ser factible, que va a tener un desenlace fatal, era una causal válida para interrumpir ese proceso de gestación. Entonces, ellos te van a decir que les importa la vida, que defienden la vida, pero no les importa cómo se va a ver afectada la vida de esa mujer que es obligada a llevar a término un embarazo sin sentido, porque no hay vida posible una vez que salga del útero. Lo decía la Junta Médica después de analizar casos de malformaciones graves, anencefalia, por ejemplo, niños que iban a nacer sin cerebro, vida incompatible fuera del útero. Sin embargo, y a pesar de que ya se ha establecido en la ONU que gestar un embarazo con diagnóstico fatal es una forma de violencia, a estos grupos conservadores les parecía que esto estaba relacionado con abortar albedríamente, no, o sea, libremente, quiere decir que no había un sustento real para estos abortos terapéuticos, ojo, en los que evidentemente la vida de la gestante estaba también en riesgo y, por supuesto, la del feto. En las que hubo riesgo de muerte materna, solamente un 7.5%, y esto relacionado también a que la Organización Mundial de la Salud ya ha determinado que las niñas menores de 15 años tienen 5 veces mayor riesgo de muerte durante el proceso de gestación y durante el parto, que es un proceso ya sumamente complejo y complicado y riesgoso para mujeres adultas, imagínense para niñas de 15 años. Incluso en estos casos en los que se les aprobó el derecho al aborto terapéutico para salvar su vida, incluso en estos casos los grupos conservadores no están de acuerdo que puedan acceder a esto. Según ha determinado también la ONU, el embarazo infantil es tortura, pero ellos van a pretender que se lleve a término a pesar de que sea producto de una violación sexual, porque evidentemente una niña de 11 años embarazada ha sido abusada. Y lo que están tratando de hacer es precisamente eso, es forzar a que estas niñas tengan que maternar independientemente del contexto, independientemente de la violencia que ya ha atravesado sus vidas y sin darles ninguna esperanza para el futuro, sin importarles lo que dicen que les importa, que son las vidas, porque evidentemente las vidas de estas niñas no les importan. De esta estadística, ya para cerrar el temita del aborto terapéutico, solamente 10 mujeres accedieron al aborto terapéutico relacionado a casos de abuso sexual. 4 niñas y 4 adolescentes. Las primeras niñas tenían de 10 a 13 años. Evidentemente, después de lucharlo, porque además conseguir que se autorice el aborto terapéutico en este país no es tan sencillo, pese a que es legal, se les concedió el derecho al aborto terapéutico y las 4 adolescentes de 14 a 17 años que también pudieron acceder a este. Este es un derecho que nos están intentando quitar los grupos conservadores y que ya tienen avanzado en los lobbies del Congreso. Dentro de estas políticas, y ya para ir anunciando a mi invitada que nos va a acompañar para hablar un poco de estos temas hoy también y sobre violencias en el marco del 25N, pero además un tema muy interesante, ¿no? En el plano digital y cibernético, que hoy por hoy es en el que todos nos movemos. Vamos a hablar de un par más, ¿vale? ¿Te parece? Lo hacemos breve para que nos alcance el tiempo. Empezar desde algo tan sencillo
como lo que se ha aprobado en la Ley 32003, que es eliminar el lenguaje inclusivo de los textos escolares. Y yo sé que cuando se habla del lenguaje exclusivo muchas veces caemos en confusión, pero cuando estamos hablando, en este caso particular del lenguaje inclusivo, estamos hablando de nombrar a las mujeres y a los hombres por igual. Ni siquiera estamos hablando de la posibilidad de hablar sobre las disidencias. Estamos hablando sobre las y los. A la congresista Milagros Jáuregui le parecía el colmo que en los textos escolares se hubiese logrado aprobar que las mujeres, que las niñas sean nombradas, que desde el lenguaje se reconozca nuestra existencia como también una parte de la estrategia importante para reducir la violencia en nuestra contra, para señalar que existimos, que somos tan iguales como los hombres, que tenemos los mismos derechos en este mundo y que eso partía del ser nombradas. Una premisa tan básica, tan pequeña, pero que le molestaba tanto que dentro de sus funciones congresales creyó que era súper importante y necesario hacer que ya no exista, aduciendo pues a un desdoblamiento del lenguaje. Para nosotras, y bueno, quizás con las problemáticas que estamos afrontando, podría parecer una nimiedad, pero parte nuevamente desde el sentirse reconocidas, desde el que en el colegio digan las niñas y los niños y sepamos y entendamos que así existimos, ambos, de manera equitativa. Y la última, bueno, lo que se está intentando hacer, la promoción del enfoque de familia en políticas nacionales y sectoriales. Y por supuesto eso tiene que ver con un plan que tienen a futuro, que hasta ahora no se ha podido concretar, pero que ya está bastante avanzado, de cambiarle el nombre al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y llamarlo el Ministerio de la Familia. Es decir, un borrado de mujeres. Eliminar, ¿no?, a la palabra que les causa tanto escozor, eliminar el hecho de que las mujeres son víctimas de violencias de manera diferenciadas y restarle el lugar que se le está dando dentro de estas alertas por su protección a decirle que no importa porque ella ya está incluida dentro de la familia, ¿no? Cuando el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ya incluye a todos los miembros de la familia. Entonces, bueno, esto es solo un repaso como rápido, pero ya vamos a poder hablar un poquito más a fondo de esto con la invitada del día de hoy, que es Catherine Sarmiento. Ella es investigadora en cuestiones de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a ir a una breve pausa y ya regreso con Catherine. No se vayan.